Hola y bienvenidos al segundo video del curso de Mentor D-Trading. En este video vamos a hablar sobre los impulsos y retrocesos de los movimientos del mercado. Es muy importante que entiendas los impulsos y retrocesos porque esta es la parte fundamental, diría yo, la columna vertebral de la metodología Smart Money Concept, para que puedas hacer un análisis 100% eficaz y de alta probabilidad. Así que empecemos. En el video número 1 vimos sobre lo que es una vela japonesa, cuándo se cierra, cómo se forma, cuándo es el inicio y el cierre de una vela. En este caso vamos a hablar sobre los movimientos y eso lo vamos a identificar basado en varias velas, cuando las velas se están creando y se están formando, basado en los impulsos alcista o bajista. En este caso vamos a identificar que esto es un impulso bajista y vamos a identificar los retrocesos de los impulsos bajistas. Así que empecemos. Primero que nada, vamos a ver este diagrama. En este diagrama podemos ver que esta vela crea un máximo y crea un mínimo. La siguiente vela rompe el mínimo y termina con cuerpo. Nunca elimina el máximo, por lo que esto va generando un impulso. Luego, ¿qué hace la siguiente? Esta vela termina con este máximo y este mínimo. ¿Qué hace la vela N? La vela N rompe por debajo el mínimo y termina de esta manera, por lo que todavía sigue creando un impulso, porque en ningún momento sacó este máximo, nunca pasó por encima de este máximo. Luego, ¿qué hace la vela T? Sigue rompiendo, entonces la vela N crea un máximo y crea un mínimo. Todas las velas lo tienen. La vela T rompe el mínimo, por lo que esto continúa el impulso. Entonces, en este gráfico podemos ver que en ningún momento el precio crea un retroceso, ¿ok? Simplemente crea un impulso, se sigue impulsando cada vez más, ¿ok? Ahora pasemos al gráfico número 2, en este caso, en este diagrama número 2. Aquí podemos ver que la vela M tiene un máximo y un mínimo. ¿Qué hace la vela N? La vela N termina de esta manera, rompiendo, entonces aquí crea un impulso, ¿ok? Vemos un impulso. Ahora el máximo y el mínimo de la vela N. El máximo es roto por la vela N, por lo que aquí podemos decir que el precio se hizo un retroceso hasta aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasó por encima del máximo. Hasta este momento la vela, el cuerpo, viene haciendo un impulso y viene siendo un retroceso hasta este punto. Luego, cuando se forma la vela T, ¿qué hace la vela T? Rompe el mínimo. Este es el máximo de la vela N. El máximo, vamos a marcarlo bien. Este es el máximo y este es el mínimo. ¿Qué hace la vela T? Rompe el mínimo de la vela N. Por lo que ahora, desde aquí, que este fue el movimiento, se impulsó, retroceso, empieza a impulsarse nuevamente hacia abajo. Entonces, ya otra vez retoma el impulso. Luego el precio deja el máximo y el mínimo de la vela T. ¿Qué hace la vela O? Rompe por debajo, por lo que continúa con el impulso. Luego deja el máximo y el mínimo. La vela R rompe el mínimo, por lo que nunca saca el máximo de la vela O. Entonces, lo que quiere decir es que continúa el impulso. En este diagrama lo que podemos ver es que el precio simplemente hizo un retroceso. Venía impulsándose, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Eso es lo que hizo en este gráfico, en este diagrama. Así que vamos a pasar al siguiente diagrama. Ok, pasemos a este. Como podemos ver, el precio, bueno, vamos a dejar esto marcado para que tengas en cuenta que aquí hay un retroceso válido. Luego aquí tenemos el máximo y tenemos el mínimo, ¿ok? ¿Qué hace la vela N al formarse? Pues rompe el mínimo de la vela M, entonces esto quiere decir que va creando un impulso, ¿ok? Luego, este es el máximo y este es el mínimo. Aquí tenemos que tener algo en cuenta porque no importa el color de la vela para identificar un retroceso válido. En este caso, para que haya un retroceso, la vela N debe pasar por encima de la vela E, por el máximo de la vela E. Pero como no pasa, está dentro de la vela E. Entonces no pasa ni por debajo ni por arriba de la vela E. Entonces es una vela interna. Sigue siendo el origen de la vela
el máximo y el mínimo. Pero ¿qué hace la vela T? La vela T sí rompe por debajo. Entonces, esto quiere decir que sí está continuando el impulso. Entonces, aquí no hay retroceso, sino que hay un impulso. Entonces, no importa el color de la vela, porque en ningún momento rompió por encima. Por eso no hay un retroceso. Luego, ¿qué hace la vela O? Entonces, la vela T tiene un máximo y tiene un mínimo. ¿Qué hace la vela O? La vela O rompe por debajo de la vela T. Entonces, continúa con el movimiento que viene. Luego, crea un máximo y un mínimo. ¿Qué hace la vela R? La vela R rompe por debajo y lo que hace es continuar el movimiento. Entonces, en este escenario podemos ver que el precio en ningún momento hizo un retroceso. El precio lo que hizo fue únicamente un impulso, como en este caso aquí solamente hubo un impulso, aquí hubo un impulso. Aquí sí hay un retroceso. Ahora vámonos al diagrama número 4. Como podemos ver, tenemos el máximo, tenemos el mínimo. ¿Qué hace la vela A? La vela A rompe, entonces continúa el movimiento, ¿ok? Porque la vela A nunca sacó por encima. Ahora aquí, miren que no importa el color de las velas para identificar un retroceso. Este es el máximo y este es el mínimo. ¿Qué podemos ver? Que la vela I rompió el máximo de la vela A, ¿ok? Le sacó liquidez aquí. La rompió por encima. Entonces, la sobrepasó. Entonces, quiere decir que el precio venía aquí y luego hace un retroceso aquí. Y luego continúa aquí. ¿Por qué? Porque terminó después rompiendo la vela A por debajo, rompiendo el mínimo. Entonces continuó con el movimiento bajista, el impulso. Entonces todo esto, un impulso, retroceso y se impulsa. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Impulso, retroceso, impulso. ¿Por qué es un retroceso? Porque traspasó el máximo de la vela A. Ahora, ¿qué hace la vela T? Rompe el mínimo de la vela I y nos saca por aquí. Entonces aquí sigue siendo impulso, retroceso y aquí sigue siendo un impulso. Ahora aquí hay que identificar algo muy importante. Este es el máximo y este es el mínimo de la vela T. ¿Qué hizo la vela R? La vela R no sacó el bajo, sino que nada más sacó el máximo, traspasó el máximo de la vela T. Entonces aquí hay otro retroceso. Entonces el precio viene impulso, retroceso, impulso, retroceso aquí. ¿Ok? Luego la vela R deja un máximo y deja un mínimo. ¿Qué hace la vela A? Rompe. Entonces vuelve a retomar su movimiento de impulso. Entonces aquí en este diagrama podemos ver que hubieron dos retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Entonces es muy importante que aprendan a identificar el retroceso. Aquí hay los retrocesos 1 y 2, ¿ok? Ahora vámonos al diagrama número 4. En este caso podemos ver que la vela M tiene un máximo y tiene un mínimo, ¿ok? ¿Qué hace la vela E? La vela E en ningún momento pasa por encima del máximo, sino que rompe el mínimo. Entonces aquí empieza el impulso. Luego tenemos el máximo y tenemos el mínimo de la vela E. ¿Ok? Entonces podemos ver que esta vela está dentro de este escenario, de esta. ¿Ok? No ha pasado ni por arriba ni por debajo. También podemos ver que la vela T rompe el máximo. Entonces muchas personas pueden decir, bueno, aquí hay un retroceso. Pero no es válido este retroceso porque la vela real sigue siendo la vela E. Para que sea válido, tienen que romper el bajo o mínimo de la vela real. Porque estas dos velas están dentro de la vela E. Entonces, tienen que tener mucho cuidado para no confundirse en este escenario. Ya que este escenario se le va a presentar mucho, donde van a ver una vela y van a ver dentro de esa vela varias velas también, pero esos son movimientos internos de la vela E. Cuando sale de la vela E, ahí sí podemos decir que esta es una vela nueva, pero de momento estas son parte de la misma vela E, por lo que no es un retroceso válido, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la siguiente vela? La vela O. La vela O aquí también saca liquidez de la vela T,
pero como todavía sigue siendo la vela E, no es válido este retroceso. Entonces, al final la vela O saca por debajo de la vela E. Entonces, esto es un impulso hasta aquí. Todo esto es parte del movimiento de la vela E interna, ¿ok? Luego, ¿qué hace la vela O al terminar? Pues deja un máximo y deja un mínimo. La vela R rompe por debajo. Entonces, todo esto es un impulso, ¿ok? Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta este escenario. Entonces, muchas personas, por lo que ven aquí, una vela, dos velas alcistas, vela verde o de cualquier color, pero la ven alcista, piensan que hay un retroceso. No, muchas veces vas a ver esto, que están internos, entonces no ha sacado por ningún lado, por lo que no son una vela nueva, simplemente es parte de la misma vela E, ¿ok? Así que en este caso podemos ver que solamente hay un impulso, aunque parezca retroceso, no hay un retroceso válido. Ok, este escenario es diferente a este y este escenario es diferente a este. Es muy similar, pero en estos que ustedes ven rojo no hay retroceso válido. En los azules sí hay retroceso válido. ¿Ven? Ahora vámonos a este último ejemplo. Este también tienen que tenerlo cuidado porque muchas veces también se van a confundir con esto. Aquí tenemos el máximo de la vela D. Tenemos el mínimo. ¿Qué hace la vela A? La vela A rompe por debajo de la vela D. Entonces aquí tenemos un impulso. Luego tenemos el máximo, el mínimo. Entonces, como podemos ver aquí, quiero que detallen algo súper importante. Vamos a agarrar otra herramienta para identificar. Como podemos ver aquí, estos dos bajos son iguales. Por lo que ahora esta vela, el alto era inicialmente este y este era el bajo, ¿cierto? Ahora, como esta vela I crea del mismo tamaño el bajo, ahora este alto que está aquí ya no es este alto, sino que se transfiere a este alto, ¿ok? Ahora este es el máximo y este es el mínimo. ¿Pero por qué? Porque esta vela es del mismo tamaño que esta aquí abajo. Entonces lo que hace es transferirse. Ahora esta es la vela nueva. Esta es la vela nueva. Entonces, al ser esa la vela nueva, nuestro máximo y nuestro bajo es este. Máximo y mínimo. Aquí hay una excepción. Ahora, ¿qué hace la vela T? Le saca liquidez, o sea, traspasa la vela Y por el máximo. Entonces, aquí hay un impulso hasta aquí y luego hay un retroceso. Ahora, luego, ¿qué hace la vela? Deja un máximo y un mínimo aquí. Ahora, vamos a hacer unas comparaciones de este escenario a este escenario. ¿Ok? Vamos a hacer una comparación de este escenario a este escenario. Ejemplo, en este caso tenemos que esta vela, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. En este caso tenemos que esta vela la cubrimos completa. En ningún momento este bajo es igual a este del mismo tamaño. No lo es. Entonces están dentro. Mientras que si hacemos este ejercicio de aquí a aquí, nos damos cuenta que estos dos bajos sí son del mismo tamaño. Por eso le puse esta rayita, para que se dieran cuenta de que sí son del mismo tamaño, o sea, están iguales aquí abajo. Y entonces por eso este no es una vela interna, como en este caso que estas dos velas sí son velas internas. Luego, como esta no es una vela interna, esta ya es una vela individual, por lo que son abajo iguales. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, al ser una vela independiente de esta, que no es como esta, que estas dos sí son dependientes porque están dentro de esta, al esta ser independiente, pues podemos ver que aquí la vela T le saca el alto. Entonces, este es el mínimo y este es el máximo. A la vela T sacarle el máximo, hace un retroceso. Entonces, el impulso hasta aquí, retroceso. Luego, el máximo y mínimo, la vela R rompe por debajo, entonces vuelve a continuar con el impulso. Luego la vela A sigue rompiendo por debajo, nunca saca por arriba, entonces sigue continuando con el impulso. Entonces, en este caso,
específico que también se le va a presentar muchas veces, tenemos impulso, retroceso, impulso. Aquí un solo impulso. Aquí impulso, retroceso, impulso. Aquí un solo impulso. Aquí impulso, retroceso, impulso. Aquí un solo impulso. ¿Ok? Espero que entiendan esto muy bien detallada en los impulsos y retrocesos de un mercado bajista. Ahora vamos a hacer el ejemplo con un mercado alcista. ¿Ok? Es el mismo principio. Entonces nos vamos a este escenario. Vamos a irnos a un impulso, un mercado alcista. Aquí vamos a hacer el mismo ejemplo. Miren, empieza la vela M, mínimo y máximo. ¿Qué hace la vela E? Rompe por arriba. Entonces, eso quiere decir que está continuando con el impulso. Luego la vela N se forma. Este deja el mínimo y el máximo. La vela N rompe solamente el máximo, continúa con el movimiento. Luego deja un mínimo y un máximo. La vela T rompe por encima, entonces aquí solamente tenemos un impulso. No tenemos ningún retroceso válido en el impulso alcista. Vámonos al segundo ejemplo. En este caso tenemos la vela D. Crea un máximo y un mínimo. La vela A rompe el máximo de la vela D, entonces tenemos un impulso. Ahora aquí en la I, la vela I saca el bajo de la vela A, por lo que el precio crea un retroceso válido aquí, ya que este es el máximo y este es el mínimo. Entonces saca el máximo, el mínimo, pero después también rompe el máximo. Entonces aquí crea impulso, retroceso y vuelve a impulsarse este mismo movimiento en una sola vela. ¿Ok? Así que hay que tener en cuenta eso, que no importa el color. Entonces, como la gente ve que esto es una verde y terminó así, no hay un retroceso, cuando aquí hay un retroceso válido. Luego esta vela deja un mínimo y un máximo. ¿Qué hace la vela T? Rompe por encima. Entonces aquí tenemos impulso, retroceso, impulso. Luego esta vela T crea un máximo y un mínimo. ¿Qué hace la vela R? Rompe por debajo de la vela T, entonces vuelve a crear otro retroceso. Luego la vela R deja un máximo y un mínimo. ¿Qué hace la vela A? Rompe por encima, lo que crea otra vez el impulso. Continúa el impulso. Entonces tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. En este diagrama tenemos dos retrocesos válidos. Y el precio continúa creando su impulso. Vámonos a este diagrama. Aquí tenemos la vela M, mínimo y máximo. ¿Qué hace la vela E? Simplemente rompe el máximo de la vela M, entonces es un impulso. Ahora, aquí tenemos el máximo y tenemos el mínimo. Ok, aplica lo mismo. Aplica lo mismo. Vamos a poner una línea para que se vea mejor. Tenemos este y tenemos este aquí. En ningún momento esta vela es igual de alta que esta. Entonces es una vela interna. Esta vela, por más que rompe por aquí abajo, también es parte de la vela interna, o sea, es parte de esta vela E. ¿Por qué? Porque está dentro. En ningún momento es igual de alta ni igual de baja, simplemente está dentro. Luego, ¿qué hace la vela O? La vela O, aunque rompa aquí abajo, no hay retroceso, porque por abajo, para que sea un retroceso, tiene que sacar por debajo de la vela E, que es la vela real. Ahora, ¿qué se hace? Rompe por arriba, aquí. Ok, al romper por arriba, ahí lo que está haciendo es continuando con el impulso. Entonces, en ningún momento hubo un retroceso, entonces se impulsa y se sigue impulsando hasta aquí. Luego, ¿qué hace la vela R? La vela R lo que hace es rompe el máximo, en ningún momento rompe el mínimo de la nueva vela. Entonces lo que hace es continuar con el impulso que está dejando este mercado. Entonces en este caso, voy a poner esto aquí. En este caso, el impulso, aquí no hay retroceso válido. Aquí lo que hay simplemente son impulsos. El mercado se impulsó. No hay retroceso válido, aunque parezca. Perfecto, nos vamos a este diagrama. En este diagrama podemos ver que la vela D crea el mínimo y crea el máximo. ¿Qué hace la vela A? Rompe por arriba, entonces impulso.
Luego tenemos el máximo y el mínimo. Aquí podemos ver que el máximo son iguales, los dos son del mismo tamaño, ¿ok? Entonces quiere decir que esta vela ya se transfiere a esta, entonces esta es una vela nueva. Entonces, si esa es una vela nueva, este sería el máximo y este el mínimo. Entonces, podemos decir que el precio hace un impulso hasta aquí, hace un impulso, pero luego la vela T, como le saca el máximo, el mínimo, hace un retroceso hasta aquí. ¿Ve? Luego, este es el mínimo, el máximo, perdón, y este es el mínimo de la vela T. ¿Qué hace la vela R? Rompe, entonces, retroceso y continúa con el impulso. Luego, máximo y mínimo. ¿Qué hace la vela A? Rompe. Entonces, aquí podemos ver claramente que tenemos un impulso y un retroceso. Entonces, impulso hasta aquí, retroceso, impulso en este diagrama. Vámonos al siguiente diagrama en este caso. Tenemos máximo y mínimo. ¿Qué hace la vela N? Rompe. Entonces tenemos un impulso aquí. Luego tenemos máximo y mínimo. ¿Qué hace la vela N? Le saca el mínimo por debajo, traspasa. Entonces quiere decir que aquí hay un retroceso. Luego, ¿qué hace la vela T? Este es el máximo y este es el mínimo. La vela T continúa otra vez con el impulso. Luego, máximo, mínimo. La vela O rompe, continúa con el impulso. Máximo, mínimo. La vela N rompe por arriba, continúa con el impulso. Entonces, en este escenario, podemos ver que tenemos un solo retroceso. Impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Hasta aquí creo que todo debe estar claro. Luego tenemos este último diagrama. Tenemos mínimo y tenemos máximo. La vela N rompe por encima, crea un impulso. Luego tenemos máximo y tenemos el mínimo. Esta vela N no hace retroceso, aunque sea una vela bajista, aunque sea una vela roja, no hay un retroceso porque no pasa ni por debajo. ¿Ok? Entonces tampoco pasa por arriba, que quiere decir que es una vela interna de la vela E. Pero ¿cuál sí pasa por encima? La vela T. Entonces la vela T rompe, entonces aquí lo que hay es una continuidad del impulso. En ningún momento hubo un retroceso aquí. Luego mínimo y máximo. La vela O rompe por arriba, continúa con el impulso. Luego mínimo y máximo. La vela R pasa por encima. Entonces tenemos un solo impulso. Entonces aquí, aunque veamos una vela bajista por el color, en realidad es una vela interna. Entonces aquí tenemos solamente un impulso. Aquí tenemos impulso, retroceso, impulso. Aquí tenemos impulso, retroceso, impulso. Aquí tenemos impulso. Aquí solamente hay un impulso. Aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bueno, ahora que ya vimos el ejemplo en el diagrama, vamos a mostrarle ejemplo en mercado real, cómo se vería en el mercado real. Vamos a agarrar una parte del gráfico y vamos a agarrar este pedazo, este pedacito que vemos aquí. Ok, podemos empezar desde aquí. Entonces agarramos el diagrama. Como podemos ver, aquí tenemos esta vela, tenemos el mínimo y el máximo. ¿Qué hace la vela siguiente? Vamos a hacer un poquito más de zoom. ¿Qué hace la vela siguiente? Pasa por encima. Entonces aquí, miren que es una vela bajista. Esta es una vela alcista, esta es una vela bajista, pero pasa por encima. ¿Ok? Entonces, desde aquí empezamos. Impulso hasta aquí. Luego, ¿qué hace la siguiente vela? ¿Pasa por encima? Sí, pasa por encima. Entonces el impulso es hasta aquí. Entonces tenemos el impulso hasta aquí. Luego, ¿qué hace la siguiente vela? Miren, este es el bajo, este es el alto y este es el bajo. Entonces pasa por debajo. Entonces el impulso hasta aquí. Luego hace un retroceso hasta aquí. Y luego nuevamente se impulsa hasta aquí, ¿cierto? Entonces tenemos este impulso. Luego, ¿qué hace la siguiente vela? La siguiente vela, esta vela está dentro de esta vela. Vamos a poner este cuadrito para que puedan ver mejor. ¿Ves? ¿Cuántas velas están dentro? 1, 2, 3. ¿Estas velas influyen? No, porque están dentro. ¿Cuál rompe por debajo o por arriba? Esta vela. Entonces, eso quiere decir que el precio después de aquí
hizo un retroceso hasta aquí. Entonces el precio lo que hizo fue un impulso, un retroceso, se impulsó y retrocedió. Luego, ¿qué hace la siguiente vela? Mira que pasa por debajo. Aquí podemos ver una mechita. Entonces, hasta aquí es el retroceso. Luego, ¿qué hace la siguiente vela? Esta es la siguiente vela. Mira, este es el alto y este es el bajo. ¿Qué hace? La rompió. Entonces, el impulso empieza a ser hasta allá. ¿Qué hace la siguiente vela? Esta vela está dentro. ¿Qué hace la siguiente vela? La siguiente vela que saca por encima es esta negra. Entonces el impulso sigue siendo hasta aquí. Hasta ahí es el impulso. Luego, ¿qué hace la siguiente vela? Vamos a marcar con este cuadrito para que vean. El bajo y el alto. El alto es superado por la siguiente vela aquí. Luego la siguiente vela es superada. No. Y aquí es donde va el ejemplo. No es superada, pero tienen, bueno, no tienen dos máximos iguales, porque este alto es este. Entonces, esta no es igual que esta de alta, porque esta tiene una mechita. Entonces no son iguales. Entonces esta vela es interna. Entonces este es el alto y este es el bajo. Este es el alto y este es el bajo. ¿Cuál supera? Esta. Entonces el impulso es hasta aquí. Luego tenemos el alto y tenemos el bajo. Esta vela negra está dentro, no es válida. Entonces esta tercera vela, si rompe por encima, entonces esta es parte del impulso. Luego tenemos este alto y este bajo. Esta vela rompe, entonces aquí tenemos un retroceso hasta aquí, porque saca por debajo. Luego, ¿qué hace la siguiente vela? Este es el mínimo y este es el máximo. La siguiente vela rompe por encima, entonces tenemos un impulso nuevamente hasta aquí. ¿Qué hace la siguiente vela? No saca por debajo, sino por arriba. Sigue impulsándose el precio. Luego, ¿qué hace la siguiente vela? No rompe por debajo, sino que rompe por arriba. Se impulsa. ¿Qué hace la siguiente vela? Saca por debajo y termina aquí también. Entonces aquí tenemos un retroceso y se sigue impulsando. ¿Qué hace la siguiente vela? No saca por debajo, sino que por arriba. Entonces se impulsa nuevamente. Entonces aquí podemos ver claramente los impulsos y retrocesos. Entonces el precio viene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Luego aquí se sigue impulsando. ¿Qué hace esta vela? Está dentro. ¿Qué hace? ¿Cuál supera? Esta vela. Entonces el impulso es hasta aquí. Luego la siguiente vela pasa por debajo. No, sigue pasando por arriba. Se impulsa. La siguiente vela pasa por arriba. No, pasa por debajo. Bueno, es un retroceso hasta aquí. Luego la siguiente vela pasa por arriba y pasa por debajo. Sí, pasa por debajo, pero luego se impulsa. Entonces luego termina aquí. ¿Qué hace? Porque pasa por encima. ¿Qué hace la siguiente vela? ¿Pasa por debajo? No, pasa por arriba. Se vuelve a impulsar. La siguiente vela pasa por debajo. No, pasa por arriba. Sí, se vuelve a impulsar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso de un movimiento hacia arriba, un movimiento alcista. Ahora veamos un ejemplo de un movimiento bajista. Vámonos atrás del mercado y vamos a hacer este ejemplo desde aquí arriba. Empecemos desde aquí. Luego tenemos este punto. ¿Qué hace? Este es el alto y este es el bajo. Este es el alto y este es el bajo. Máximo y mínimo. ¿Qué hace la siguiente vela? Rompe por debajo. Entonces empezamos. Impulso. ¿Qué hace la siguiente vela? Estas velas están internas. Entonces, ¿cuál es la siguiente vela que supera esta vela? Bueno, esta velita aquí por poquito la supera, pero es válida. Entonces, el impulso es hasta aquí. ¿Qué hace la siguiente vela? Esta es la vela. No pasa por arriba, mira que le falta un poquito para pasar por arriba, pero sí pasa por debajo. Entonces el impulso sigue siendo bajista. Luego esta vela no pasa por arriba, pasa por debajo, sigue siendo impulso bajista. Esta vela no pasa por arriba, pero sí pasa por debajo, sigue impulsándose. Ahora aquí
hay algo. Miren, esta vela no es igual, no es del mismo tamaño. Esta vela no es del mismo tamaño, pareciera, pero le falta poquito para ser del mismo tamaño por arriba. Pero si pasa por debajo, entonces el impulso hasta aquí. Ahora, esta siguiente vela si pasa por encima, entonces el precio hace el primer retroceso aquí. Luego, esta siguiente vela pasa tanto por arriba como por debajo, entonces se impulsa, hace un retroceso, pero luego vuelve y pasa por debajo, entonces se impulsa otra vez hacia abajo. ¿Qué hace la siguiente vela? Sigue bajando, no pasa por arriba sino por debajo. Entonces aquí tenemos nuevo impulso. Entonces, como pueden ver aquí, el precio se impulsó, retrocedió, vuelve a impulsarse. Aquí la siguiente vela pasa por debajo, se impulsó. Luego la siguiente vela, vamos a ver si pasa por debajo. Sí pasa por debajo, miren, ahí podemos ver. Y entonces se vuelve y se impulsa. ¿Qué hace la siguiente vela? La siguiente vela está dentro de esta, entonces es una vela interna. ¿Qué hace la siguiente? Si pasa por debajo, hasta aquí. ¿Qué hace la siguiente? Pasa por debajo. ¿Qué hace la siguiente? Pasa por debajo. ¿Qué hace la siguiente? Pasa por debajo. La siguiente pasa por debajo. Aquí pasa por debajo, pero también pasa por arriba. Entonces, la siguiente vela nos va a decir hacia dónde vamos. Miren que pasa por debajo, pero después termina por arriba, ¿ok? ¿Por qué? Porque la siguiente vela que continúa termina por arriba, entonces aquí un retroceso. Entonces podemos ver cómo marcar impulsos, retroceso, impulso, retroceso y seguir cayendo, ¿ok? Este es un ejemplo de cómo marcar en el gráfico el impulso y el retroceso de un mercado bajista. Espero que les haya gustado este tema, espero que lo practiquen para que puedan identificar los impulsos y retrocesos, ya que esto va a ser necesario para que puedan avanzar a los siguientes contenidos del curso de Mentor Day Trading y puedan hacer un análisis eficaz, ya que esto se utiliza para hacer entradas y encontrar puntos específicos de entradas de alta probabilidad. Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.